estados lógicos altos son los que te reflejan como un uno y los estados lógicos bajos son los que reflejan como cero. ¿Qué significa estado lógico alto y estado lógico bajo? Estado lógico alto significa el estado en que el sistema está funcionando y estado lógico bajo en que el sistema está apagado, es decir, activo o desactivado. Los estados lógicos son los niveles eléctricos que representan información en los circuitos electrónicos digitales. En estos sistemas, la información no se transmite con valores variables, como le decía, lo que es la fluctuación de voltaje, 2.5, 2.3, 4, no. Aquí son voltajes estables únicas, exclusivamente. Activo, lo más cercano, o al pico, o el propio pico, y bajo, el cero. Sí, la información no se transmite en valores variables continuos, sino mediante dos condiciones, estados lógicos principales. Estado lógico alto, high, representa un nivel de voltaje alto dentro del circuito. Normalmente corresponde en el mundo automotriz de 5 volts a 12 volts o cercano al voltaje de alimentación. Y se interpreta como uno, lógico o señal activa. Y estado lógico bajo, low, se representa un nivel de voltaje cercano a cero o tierra y se interpreta como cero, lógico o señal inactiva, sí, apagado. La aplicación en sistemas electrónicos es lo que se usa este tipo de lenguaje, que se llama lenguaje binario, dicho sea de paso. ¿Qué pasa aquí? Este, los estados lógicos permiten a los sensores, actuadores y computadoras electrónicas que se comuniquen entre sí, enviando información mediante cambios rápidos entre alto y bajo. Ejemplo de diagnóstico automotriz que se usa en este tipo de estado, pudiéramos mencionar en un vehículo moderno las computadoras que utilizan este tipo de lenguaje, los estados lógicos, por ejemplo, para detectar la posición del cigüeñal o árbol de leva con los sensores de efecto Hall, activar inyectores y bobinas de encendido también mandan una señal alta o una señal baja, aunque sea modulada, los controles de relay, ventiladores y válvulas electrónicas y transmitir datos entre los módulos electrónicos. En el diagnóstico automotriz, estos estados se pueden analizar con instrumentos como punta lógica, multímetro u osciloscopio. En resumen, los estados lógicos son la base de la electrónica digital, ya que permite que los sistemas electrónicos interpreten y transmiten información mediante niveles de voltajes definidos. Ejemplo, dos alto, alto, bajo, bajo, alto, bajo, alto, bajo, y va haciendo variación de los estados bajo con alto y es el lenguaje con que habla la computadora y los sistemas digitales. A partir de este nuevo formato de comportamiento electrónico de los componentes eléctricos, se necesitó para agilizar los tiempos y mejorar las condiciones de trabajo, un equipo que fuera capaz de detectar estados altos y estados bajos, es decir, estados lógicos. En eso surge el probador lógico que posteriormente se convertiría en lo que es el mundo automotriz en una punta lógica. ¿Por qué? Porque el probador lógico, vamos a verlo posteriormente, van a ver la diferencia, pero en el mundo automotriz es más es utilizable los dos tipos de instrumentos. En el caso de la punta lógica, surge en los años 60 para el uso en la electrónica de tipo electrodoméstico, electrónica digital. Ella surge a partir de la necesidad, como les dije, de detectar estos tipos de estados, única y exclusivamente. Tú tocabas con la punta lógica un estado y ya tú podías determinar si era bajo o alto, dependiendo del color de identificación del LED o del zumbido, porque tenía los dos tipos de identificación. Posteriormente empezaron a aumentar y ponerles pantallas digitales para leer lecturas y demás. Esto surge con esa necesidad, pero posteriormente, en los años 80, con el OBD, On-Board Diagnostic, que son los sistemas computarizados para emisiones en los carros, empiezan a utilizarse en los carros. Y posteriormente, el, el tema de poder nosotros tener una herramienta que nos ayudara también a inyectar corriente, a inyectar negativo, a hacer pruebas en el carro de activación de actuadores y demás, nos presentan la punta lógica. En este caso yo tengo aquí unas imágenes de punta lógica.
aquí vamos a ver, en este caso, ok, 3 tipos de punta lógica. Es lo mismo, igualita, las 3 iguales. ¿Qué es la diferencia? Que algunas tienen una cosa, otras tienen otra y demás. Por ejemplo, esta punta lógica tiene, veremos aquí, primero vamos a ver las coincidencias en las puntas lógicas y luego vamos a ver las diferencias. Las coincidencias en las puntas lógicas tienen una punta de contacto, las 3, para hacer el contacto con lo que querramos testear. Aquí están, las 3 igualitas. ¿Ok? Tienen un inyector igualito. Y tienen unas luces de identificación. Hasta aquí tenemos las similitudes. Puntas las 3, luces de identificación las 3, inyección de corriente o de negativo las 3. ¿En qué hay diferencias ahora? Por ejemplo, si vemos la primera punta, en este caso, vemos, por ejemplo, que esto tiene focos LED. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque aquí me marca ella 2, 4, 6, 8, 9, 12, pam, pam, pam. Y es la forma que ella tiene de expresarme a mí el voltaje. Me da la luz, dependiendo de lo que sea. Si es positivo, en este caso, esta punta lógica me da las luces al voltaje que yo estoy midiendo, ya sea de 5, ya sea de 2, ya sea de 3, ya sea de 9. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, esta es una punta lógica básica. Tiene su inyector de corriente, como les enseñé ahorita, su luz de identificación y su punta. Es básica. Esta tiene un poquito más sofisticada. Esta tiene una identificación mediante luces del voltaje del sistema. Y tiene otra característica que después se las voy a decir. Y esta tiene esta diferencia. Esta la tiene en forma de pantalla. Aquí me refleja lo que sería el voltaje. Por ejemplo, aquí me refleja 12 volt de lo que sería lo que hay de voltaje en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de punta, vamos a tener la diferencia entre puntas y puntas y puntas. ¿Qué pasa con esto? Hay una cosa muy fundamental en algunas de las grandes puntas, como la PS100 y todas estas cosas, que a pesar de que son puntas caras y se supone que son de una calidad superior a este tipo de punta, si la conectas contrario en las muelas, conectas positivo de la muela tuya, de la punta lógica, en negativo y conectas negativo en positivo, la puedes tirar a la basura porque se te daña, se rompe, se desbarata, se atrofia. Entonces, ¿qué pasa? Es una cosa muy importante a tener en cuenta en las puntas lógicas, la conexión de corriente que vamos a activar. Porque si te equivocas en la PC100, en la mía me puedo equivocar para que tú veas que es económica. En esta por lo menos, en esta me he equivocado y no me ha pasado nada, en esta que está aquí. Pero la PC100, la gente que la tiene, esta, mira, que le digo, la gente, la PC100 me han dicho que si se equivocan en la conexión, la daña. Ahora, esta punta que yo tengo aquí tiene otra diferencia, ¿ok? Esta punta tiene este detalle, miren,
esta punta tiene este detalle. Parece como un botoncito, no es un botoncito, es como una laminita de metal, como un botón pero de metal. ¿Qué significa ese botón de metal? Yo el negativo que tengo en mi cable, el que traen todas las puntas lógicas, los negativos que traen para poder utilizarla en cualquier cosa, yo ese negativo toco este punto aquí y cuando lo toco, el resultado es este. Deme un segundito. Ah, es que no estoy señalando, sí, aquí. El resultado, aquí, compartir acciones de uso compartido rápido. Vamos a no demorarnos tanto. Ok, el resultado es este. Ujú. Y es la única que lo tiene. No tengo más ninguna que lo tenga. Prende este foquito que está aquí delante. Esto es un foquito. Ella lo prende y me ayuda, por ejemplo, me ha ayudado mucho en la cuestión de cuando estoy, por ejemplo, abajo de esto de los fusibles que están debajo del clúster, de la pizarra, me ayuda mucho esto, porque yo alumbro con esta lamparita y ya con mi punta hago la prueba. ¿Cómo trabaja una punta lógica? Que es muy importante por, por decir, conocer. Siempre la punta lógica va a tener un voltaje de referencia en su interior. ¿Qué significa? El voltaje que tú le estás pasando a ella a través de las dos patas que conectas a la batería, en este caso del carro, es lo que le da a ella el voltaje de referencia. ¿Para qué lo utiliza ella? Ella utiliza este voltaje de referencia para comparar. Cuando tú le pones, cuando tú tocas con tu punta, cuando tú tocas con tu punta cualquier voltaje, ella compara, hace una comparación. Si está cercano a cero, activa la luz verde. Significa señal baja. Si está cercano, a, alejado, más bien, alejado de cero, ya sea de dos volt o lo que sea, ella activa la luz roja. ¿Por qué? Porque en su interior, con el voltaje de referencia que tiene ella lo que hace es que lo compara y le dice, este voltaje está más cercano arriba, entonces voltaje positivo, en rojo. Este voltaje está más cercano abajo, es voltaje negativo, en verde. En ese caso, la punta que yo les enseñé a ustedes tiene un detalle. En cuanto tú la tienes, porque ella tiene dos posiciones, una de test y una de voltaje. En la posición de voltaje, ella única y exclusivamente va a leerte lo que es positivo, única y exclusivamente, a no ser que inyectes positivo o que inyectes negativo. Ahí sí te activa la lectura del LED. Pero para yo ver la luminiscencia del LED, tengo que tenerlo en test, que es otra posición que tiene. Después vamos a ver a detalle ese detalle mañana. Entonces la pongo en test y esa punta me da positivo o me da negativo con audición, sí, con luces y con audición. Pero si la tengo puesta en voltaje única exclusivamente me da positivo. Entonces, esto es la gran ventaja con una punta lógica. La punta lógica, la gran ventaja que tenemos es que con ella vamos a poder checar. Déjame buscar aquí la información para que la vean. Vamos a poder checar pulsos,
actuadores, sensores, pero aparte de checar todas estas cosas que estamos hablando, también me va a permitir, a mí poder activar actuadores mediante señal que yo le puedo mandar con el positivo negativo que me ofrece la punta lógica, positivo inyectado, negativo como Caimán que me lo da. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, esta es la reseña histórica de la punta lógica y te dice que, por ejemplo, podemos checar muchos componentes de la del cuestión de su señal, cómo está trabajando y demás. Aquí me nos dice, en el diagnóstico automotriz, la punta lógica permite verificar rápidamente el funcionamiento de sensores digitales, señales de control de la ECU, inyectores, bobinas con driver electrónico y líneas de comunicación, sin necesidad de equipos más complejos. Es una lectura básica definitivamente, pero nos permite dar una idea de cómo está el comportamiento de ese sistema, si están activándose las señales altas y las señales bajas. Entonces ya por ahí podemos tener una cierta idea de cómo está trabajando el sistema. Permite comprobar si la computadora, por ejemplo, del vehículo está enviando pulsos de activaciones a inyectores, prueba de señal de activación a bobinas de encendido. Se puede verificar si el módulo de la ECU está enviando la señal de disparo a la bobina, comprobación de señales de sensores digitales como sensores tipo Hall utilizados en cigüeñal o árbol de leva, válvulas EVAP o válvulas de control de ralento y controladas por pulso, verificación de alimentación en sensores, identificar rápidamente si existe voltaje de referencia o alimentación, detención de señales en relé, como hicimos la prueba con Allen Moto, por ejemplo, de determinar si la computadora estaba mandando la señal de activación negativa. Algunos actuadores como válvulas o motores eléctricos trabajan con señales pulsantes, que es lo que estamos hablando. Con esto lo podemos comprobar con una punta lógica. La comprobación de líneas de comunicación digital también la podemos probar con una punta lógica. Permite detectar actividades en algunas líneas de datos cuando existe transmisión. En el momento en que existe la transmisión, la línea de datos nos puede dar una lectura en la punta lógica. Verificación de pulsos en el sistema de inyección durante el arranque. Ayuda a determinar si la ECU está intentando inyectar combustible. Prueba rápida de tierra controlada por la computadora. Permite identificar cuando la ECU activa un componente controlando el circuito por tierra. Entonces, ¿qué pasa? Es un uso muy grande lo que tenemos con la punta lógica para el mundo automotriz. Y es un complemento al mismo tiempo que le estoy diciendo, por ejemplo, yo con los relays, yo en el pin 87 de relay, yo inyecto corriente, que es el retorno. Cuando el 30 tiene corriente, yo inyecto corriente por el 87 y ahí automáticamente activo el actuador. Es un ejemplo del uso que le doy yo a la pinza lógica, ¿no? Ese es uno de los usos que yo le doy a la punta lógica. Por ejemplo, inyectar corriente en el relay, en el pin 87, teniendo siempre la precaución de checar en el pin 30, que es el que comunica con el 87, qué tengo. Si tengo un positivo, inyecto positivo al sistema. Si tengo negativo, inyecto negativo. Aunque tenemos que tener siempre presente que hay variaciones. Por ejemplo, hay sistemas que trabajan, como por ejemplo de ventanillas de carro y sistemas como de ventiladores, por ejemplo, de cooling fan, que cuando están en reposo, el sistema no está activado, están detectando negativo, que se los ofrece, por ejemplo, el PIN 87A. Invierte, en vez de comunicación de, de siempre, ser el 30 el que domina, no, en este caso el que está dominando el 87A. Cuando el 30 se separa del 87A es que activa el positivo, pero mientras tanto el sistema está trabajando con un negativo. Eso lo dimos, creo que fue, si mal no recuerdo, en una Dodge que estuvimos trabajando yo y Didio. No me acuerdo qué modelo era, pero era una Dodge que tenía ese sistema.
tenía un negativo todo el tiempo en 87A. Y a la hora que activaba el sistema es que pasaba a ser positivo. Entonces, tenemos que tener siempre precaución de fijarnos en esos detalles. Como tal, esta es la historia de la punta lógica. El uso, como se los dije, es muy variado. Inyectar corriente, inyectar, por ejemplo, podemos utilizarla para activar, por ejemplo, los sistemas DIP, que son las pastillas de encendido de la Ford. Si le quieres provocar una excitación como si fuera el efecto Hall, se lo puedes provocar por el mismo switch que tienes en la punta lógica. Activar bombas de gasolina, activar ventiladores. Sí hay un detalle que tenemos que tener presente. Estas activaciones en estos componentes son de segundos, es decir, yo la toco, pam, pam, la activé 3 segundos, 4 segundos y ya comprobé que está funcionando. Porque, por ejemplo, un ventilador en un carro puede llegar a tener 40 amperes de consumo. Una bomba de gasolina puede llegar a tener 8, 9 amperes de consumo. ¿Qué pasa? Este sistema de la punta lógica automotriz, en este caso, viene protegida. ¿Con qué viene protegida? Viene protegida con un sistema interno que se llama break, que es lo que hace es que cuando llegas a 8 amperes de consumo para evitar que la pinza lógica, que la punta lógica se destruya, te protege y te corta la corriente. No sé si le ha pasado cuando han provocado un corto sin darse cuenta que la pinza hace pa, 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 y chitea 3 veces 4 el sonidito, pla, 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 y se apaga, como que se apaga. Eso es lo que hace. El sistema lo protege para la sobrecarga del sistema. Sí, hasta 8 amperes lo puede medir, pero ya de 8 amperes encima, lo que hace es que el sistema se protege y no te afecta la punta lógica. Eso es lo bueno que tiene. Pero por eso es que le digo, las pruebas son momentáneas, pam, pam, probamos y ya, para de contar. No es probar y dejarlo ahí todo el día, no, porque la queman. Voy a abrir micrófono en orden, vamos hablando, vamos a decir dudas, preguntas, lo que tengan. Voy a mandar ya voy a activar para que puedan abrir micrófono sin problema ninguno. Déjame activar aquí. Pueden reactivar su micrófono de uno en uno con orden para que no se nos distorsionen los audios. Dudas, preguntas, Profe, mande. yo el otro día me pasó lo que dice usted con una camioneta moderna, po. Y en la camioneta moderna, cuando usted le corta, pongamos, le da partida, sale negativo y cuando usted le corta, llega positivo. Correcto. Me he Y el pasado. otro día, y oiga, profe, ¿sabe quién le iba a meterle corriente directa? Y medio mal que no le metí corriente directa, porque si no me piteo la chapa. Correcto. Y Por después eso empecé a que revisar, sí. y después Mande, empecé a dale, revisar vale. y me di cuenta que llegaba corriente y al darle partida ya salía negativo. Pues yo dije, no, no, no sé cómo, la función que tiene, pues no, porque cómo llega, usted le corta, llega positivo y después le sale negativo cuando usted le da partida. Estar. Es que el problema está en que es lo que siempre hablamos. Tenemos que ir siempre, 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 siempre a ir a primero que todo buscar información, trabajo de clase para buscar información, trabajo de mesa, mejor dicho, trabajo de mesa para buscar información de lo que vamos a trabajar, porque si no sabemos lo que estamos trabajando, nos puede provocar todo esto, ¿me explico? Que puede dañar un sistema debido a eso mismo. Entonces, la idea Claro, siempre es bueno. pero yo ya aprendí ya a trabajar bien. O sea, la punta lógica que le he trabajado, pero ahora ya sé ya que ahora los vehículos nuevos funcionan de esa manera. Sí, hay muchos vehículos que funcionan así, con sistemas utilizando el 87A. Y por ejemplo, que vídeo está presente. Nos tocó con Javier, que empezamos a hacer un trabajo con los relays y demás. ¿Y quién le dice a ustedes que Javier nos discutía porque no entendía, no entendía? Decíamos, pero se está tan bruto que no entiende. La situación es que Javier tenía unos relays que eran 87-87. Fíjense bien, Sí, fíjense sí. bien. 87-87. ¿Qué pasaría si tú en un sistema, por ejemplo, como esto que hemos visto, un sistema de cooling fan que tiene alimentación en serie a través del 87A, que es como trabaja en serie, 87A, mientras que está en baja
trabaja con el 87A, pero no trabaja con el 87 normal. ¿Qué pasaría si tú en vez de poner un relay de 5 pines, 87A y 87, pusieras uno de 287? Ya te puedes imaginar, ¿no? La explosión es abismal. Y eso es lo que pasa. Por eso es que tenemos que tener presente siempre ese detalle. Ver el sistema, cómo funciona, ver el diagrama, cómo nos dice que están las corrientes, cómo está todo el comportamiento. ¿Recuerdan el carro que yo estuve comentando de que hice el trabajo de chequeo del cooling fan? Ese carro se manejaba a través de módulo, sí, PWM, pero ese carro tenía una falla en el conector. Entonces, son cosas que tienes que tener presente siempre a la hora de trabajar, ver los sistemas. Ya en estos momentos, el trabajar un carro sin un diagrama y sin información técnica es un peligro, pero un peligro total, 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 total. Hay veces que nos toca, porque hay veces que no encontramos información técnica, definitivamente. Pero a esa hora tienes que tú ir trabajando lo más posible delicado, porque corres un riesgo, definitivamente. ¿Quién más? Higinio se le quedó de tanta limpieza que le hizo al caliper que hasta la lengua se le limpió. No ha hablado hoy, que siempre habla. No, Maestro, maestro, ando recogiendo acá todas las cosas, porque ya me voy a trabajar. Ya No, se va pues a trabajar. ahora usted la punta lógica, como usted me dijo, con el negativo, Sí. Después voy a entregar más hice cosas. unas pruebas allí abajo del carro con la punta lógica y el voltímetro. Entonces, pues ¿Cuándo sí, vaya? apliqué lo que me había dicho usted. Ujú. Y no, pues sí, Yo te cobro todo pues es eso. muy práctica, pues, porque puede chequear a la misma vez, puede chequear el positivo, el negativo y pues no sé, es lo que usted estaba mencionando era si invierte las conexiones de positivo a negativo en la pinza lógica, es como la puede dañar. Correcto. En la PC100, a pesar de que es cara, es de las puntas lógicas más caras que yo he visto. Es una locura. La PC100 increíblemente no tiene protección de inversión de corriente. ¿Cómo te cae? Ajá. No Ujú. tiene, no tiene protección. Es increíble. Una pinza cara, cara, cara. La mía es de las Michimichi, del montón, y tú la pones al revés, y lo único que hace es que no responde, no reacciona, pero está protegida. Yo la quito, ay, no, me equivoqué, pum, la vuelvo a poner y sin problema ninguno. La Y PC100 parece que había una pinza, maestro, que había una pinza que era como doble polo, ¿no? No importaba en qué posición la ponía en la batería, le funcionaba de la misma manera, ¿no? no creo, no creo porque el principio de funcionamiento de una pinza viene a través de los LED y los LED tienen una polaridad. Entonces, no sé, no tengo idea cómo podría ser, pero Claro, claro, los LED tienen una polaridad, pues, profe, de positivo a negativo. Si usted correcto. lo pone vuelto, no prende. De ánodo a cátodo. Ujú. Mm, exacto. Porque yo tengo una punta que me mandaron, ¿sabes? Yo tengo dos puntas de esas, puntas lógicas, pero son como agujas que me las mandaron cuando compré el escáner en el Napon. De allá me llegaron varias cosas, amigo. Ya. Y tengo una que es, pero una aguja, pero esa yo la tengo años, pero no sabía ocuparla, o sea, no veía bien cómo se ocupaba. Pues ya ahora ya aprendí a ocuparlas bien y en total tengo cuatro puntas lógicas yo. Yo igual, esas tres puntas lógicas que mandé las fotos son las mías de uso. La más común, la más corrientona, esa tiene una anécdota. Esa me vino con el escáner, esa punta lógica. Y lo que pasó fue Ya, que me llegó una gente aquí y me quiso este, enganchar con una punta lógica que es la que yo tengo, la otra que tiene las lucecitas arribita nada más. Y me dice, mira, ya. que te la vendo, que no sé qué, que en 150, dice, dame probarla. La probé, nada de respuesta. Y bueno, ok. Pero ¿qué pasa? Cuando me pongo a medirle continuidad al cable, me doy cuenta que el cable está dañado. Dije, no, espérate, por aquí está la cosa. Le puse corriente con el jumper mío y al momento reaccioné. Dije, esta es la mía. Dije, oye, no sirve, te voy a pagar 100 pesos por ella si quieres. Para ver si la puedo arreglar. Ok, ya se la agarré en 100 pesos mexicanos, no llega a $5. Y está buenísima. Ya la agarré, pam, bam, bam, bam. Y le cambié el cable de la antigüita mía, esa la más sencillita mía, le cambié el cable. Y en efecto, esa la tengo para uso diario y la de los puntos en LED que me marca el Por voltaje, favor.
es la que tengo para emergencia. La tengo en mi caja de emergencia. Me armé una cajita de emergencia con punta lógica, con probador de chispa, que todo eso lo vamos a dar, definitivamente. Probador de Ah, chispa, probador de la chispa, pero a través del cable, porque hay dos tipos. Hay uno que se pone como una U, se conecta arriba del cable de la bujía y te da la corriente, te da la chispa en él. Ujú. Yo no, yo tengo el que se maestro, prueba directo a la bujía. El chispómetro de cristal, sí, El el plástico. chipómetro, sí, de esos tengo 4 yo. Tengo de ese, tenía de ese y se me extraviaron en una robo que me hicieron aquí en el taller. Tenía ese, el que me tengo ahora es el chispómetro que va en la punta igual, pero ese no va como el chispómetro tradicional este que va conectado a la bujía y todo. No, este va independiente. Sacas el cable y lo conectas. Van a verlo cuando nos toque esa clase, el chispómetro. Le estaba maestro, comentando, mande adelante. maestro, entonces, ¿qué diferencia hay entre esas puntas lógicas que tiene usted y la P100? El Por- costo, el costo y El- el precio y la marca, más nada. Pero Oiga, Hace hace la lo profe, misma mismo, función, hace lo mismo. hace la misma función. Mira, te voy a explicar algo. En el mundo automotriz te vas a encontrar un Ranger 2020, por ejemplo, y te encuentras que el Ranger 2021 te cuesta 20,000, 30,000 pesos más. Y cuando averigua, porque le pusieron 3 botoncitos más en el volante, es lo mismo que pasa con esto. Es decir, la PC100 ganó fama, muy buena pinza, muy de esto, muy de otro. Todas, todas, todas. No hay una que no te lee lo mismo que te lee una pinza PC100 que cualquier tipo de pinza, que cualquier tipo de punta lógica. Sí. La única es que a veces le ponen un graficado, un esto, pero nada. Para tú llegar a una gráfica de verdad, de verdad, de verdad, fiel, osciloscopio, olvídate lo demás. Lo que tenemos en el escáner es un graficado, no es un oscilograma, es un graficado. Y la gente se confunde, como yo me confundí en principio y todo, en que no, con un graficado, no es no, un oscilograma, que es un osciloscopio, no, para nada. no, Los hay escáner que traen osciloscopio. Pero en este caso, lo que traen, lo tradicionalmente que te encuentras por ahí, la gráfica es un graficado, igual que las puntas lógicas que están vendiendo últimamente, graficada. Pero, como te digo, si quieres ver oscilograma o si quieres ver un graficado, mejor cómprate un osciloscopio, es lo mejor, que es una lectura fiel. Si los copios los hay a todos los precios. Sí, yo tengo uno que me costó en oferta, lo compré en 1,500, estamos hablando de como $70, $60. Es un multímetro osciloscopio, que Ah, sí. también vamos a dar ese contenido también aquí en la comunidad. Básico, no muy profundo, pero es un contenido que se va a dar aquí en la comunidad. El osciloscopio, lo que se llama el tire en el osciloscopio, lo que sería los disparos, las puntas de atenuación, qué significan los cuadritos en el osciloscopio, porque es muy importante eso. A veces nos vamos a meter el osciloscopio y lo que más nos golpea es el seteado, que es como se llama, el seteado de lo que es la lectura, en cuántos milisegundos o en nanosegundos, en cuánto de voltaje por cuadro, porque se te va la imagen y se te desaparece, o te la da distorsionada, no logra sacarle el provecho que supuestamente estás buscando, ¿no? Con el osciloscopio. Eso es lo que eso pasa. el osciloscopio le da todo, pues le da le da el cuadrado que tiene que llegar, sí, es señal espejo, le da todas esas cosas. Mira, hay una diferencia entre osciloscopio y escáner, multímetro, punta lógica y demás. Hay una gran discusión a través de técnicos y demás, con el tema osciloscopio, con el tema de escáner. Cada instrumento, cada herramienta tiene su función. No es posible que una herramienta destruya a la otra. Eso es un cuento, eso son tonterías de técnicos. Por ejemplo, ¿qué hace un osciloscopio? Sí, un osciloscopio te va a detectar una variación de voltaje en el tiempo mucho más precisa que un multímetro. ¿Por qué? Porque el multímetro tiene un delay en su lectura de X tiempo. Por ejemplo,
tú mides un voltaje que en estos momentos lo estás midiendo y ese voltaje tal vez te está leyendo en este momento, pero para tú poder pasar en el caso del mismo voltaje que está variando al otro punto que te está dando otro valor, se demora con un delay de 20 segundos y en ese rango de tiempo del multímetro, de 20 milisegundos, por ejemplo, en ese rango de tiempo, en el multímetro pierdes esa información. En cambio, en el osciloscopio no. En el osciloscopio la logras captar. El oscilograma se distorsiona, te cambia, entonces ya te das cuenta que hay un problema ahí. Por ejemplo, el CKP, como se lo explicaba de ustedes, la lectura del CKP es consecutiva, 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 porque todo el tamaño de los dientes son iguales, la distancia de los dientes son iguales, la dirección de los dientes son iguales, las líneas de los dientes, sí, no hay una diferencia entre un diente y otro para eso mismo, para que haya una uniformidad en la señal que está enviando. Si hay una fuera de correlación de lo que tú esperas ver en un osciloscopio, en un CKP, por ejemplo, ya tú te das cuenta que hay un problema que no está normal. Ya por ahí. Esa es la ventaja con el osciloscopio. Tiene más precisión en lecturas eléctricas, pero, por ejemplo, no tiene acceso a información real. Es decir, en el momento, como lo tiene un escáner, que te da toda una lectura de datos, aparte de que la ventaja, por ejemplo, en el osciloscopio es una sola pieza la que tú puedes detectar. Tienes que tener 7, 8, 10 osciloscopios para poder ver diferentes piezas. O un osciloscopio que tenga, no sé, 50 canales para tú ver en cada canal una pieza diferente para hacer las comparaciones. Por eso es que te venden a veces osciloscopios con 8 canales, con 4 canales. ¿Por qué? Porque es el paquete que tú haces de información en el osciloscopio. Por ejemplo, quieres ver correlación CKP-CMP. Ya tú ves, pam, 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 la correlación entre árbol de leva con cigüeñal. Quieres ver, por ejemplo, la relación entre salto de chispa y inyección de gasolina. Tienes en otros 2 canales. Si así, es lo bueno de cuando tienes varios canales. Pero en el caso del escáner te da, por ejemplo, un paquete de información real en el momento. Sí, te hace todo un paquete como tú lo puedes hacer cuando seleccionas los parámetros y él te va a decir, el MAP está trabajando así, el MAP está trabajando asado, el oxígeno está trabajando asado. Sí, cada uno tiene su diferencia. Como siempre han dicho, los dicen y lo seguimos diciendo, el que de verdad tiene que tener el poder es el técnico para poder manejar todos estos instrumentos y poder sacarle provecho a este instrumento, porque si no, puedes tener el mejor escáner del mundo, la mejor instrumentación del mundo, pero si no tienes el conocimiento, ¿para qué te sirve? No te sirve para nada, ¿no? Es lo mismo. Si no estás preparado, olvídate, que no te va a servir para nada. Y eso es lo que pasa con esto. Mucha gente dice, no, que el escáner, no, que los osciloscopios, para nada. Todas las herramientas tienen su función. Olvídate, se complementan unas a otras. ¿Ya se fue Higinio por lo que veo? No, ahí está todavía. Se me había acabado la batería, maestro, pero ya le cargué 1% y ya estoy aquí de vuelta. El hombre, deja al hombre, que el hombre está fabricando un catalítico, ¿eh? Sí, mira, Sí. mirándolo. Pero fíjate, tengo una queja con él. Tengo una queja. No nos Dígame. dio participación en la etapa de la revisión del catalítico. Se lo dije muchas veces. Vamos a revisar el 420. Nunca nos dio participación. Se la voy a poner en un video, maestro. Una pregunta. ¿Por qué tú dices que el catalítico está mal? ¿Por qué? Porque el sensor 2 está oscilando, maestro, y de acuerdo a la información técnica que está ahí, si el sensor 2 está oscilando, quiere decir que el catalítico está mal. Para nada. Para nada. Puedes tener fuga de entrada de aire. Puedes tener problemas eléctricos en el sensor 2. Puedes tener problemas de señal de computadora. Y puede estar el catalítico impecable. ¿Le checaste con cámara el catalítico? No, no tengo cámara todavía, maestro. ¿Sabes cuánto vale una cámara de esa? Tengo una de que se conecta al teléfono, pero se me hace muy chafamex, maestro. No, Yo la tengo como igual que no. y me sirve perfectamente ¿No bien. tienes escáner, No, Higinio? sí, Y me sirve sí lo tengo. perfectamente bien. Me ha ido bien con Pues eso. si quiere, podemos hacer unas pruebas. Usted me dice. Vamos a verificarnos.
Y la cámara esa sí se funciona. A mí me funciona perfectamente bien. Quitas el sensor del catalítico y quitas el de primero catalítico, los dos. Y vamos a checar el catalítico. Yo te digo, el 420, el último que se daña es el catalítico. El último. Sí. Por ejemplo. Por eso le eché ese líquido para ver si se limpia. Pero Porque por ejemplo. Creo que tiene ¿Cuántas millas tiene tu carro? como es un segundo motor, ya tiene como 250,000. Pero es el segundo motor. Sí, ese motor tiene como unos 120, yo creo. Mira. El problema es que cambias el motor, pero deja los mismos catalíticos. Sí. Entonces, Pero aparte de eso también, Bárbaro, la cuestión con el catalítico es que realmente el catalítico está hecho para trabajar toda una vida completamente bien con el sistema. ¿Qué es lo que pasa? yo Lo te que nos digo, afecta con el catalítico es cuando hay Mira. fuga de aceite, cuando hay todo ese tipo de cosas que te están tirando humo de aceite para atrás y todo eso, es lo que contamina el catalítico y lo desbarata. yo he tenido que sacar pocos catalíticos. Sí. Y yo he hecho bastante. Sí. Fernando, va a revisar el tubo de freno, el que es así, el que ve el de clutch. Para que el catalítico se dañe, tiene que ser que el carro esté metiendo un humo de eso así. Tiene que ser que tenga un paso aceite o de Sí. cooler. Sí, definitivamente, que es lo que lo destruye. Es que ahora no sé. Por ejemplo, y el aceite sí se come el catalítico, Y no, completamente lo tapa. pero si no te pasa eso de que tú que tengas un pase de cooler o tengas un pase de aceite o por accidente te le caiga aceite ahí y te llega el catalítico, los catalíticos es difícil que se rompa. Porque date cuenta que eso trabaja por reacciones químicas. ¿Eh? ¿Me entiendes? Quiere decir que ellos están cambiando de estado de un momento a otro ahí por segundo, te cambian de estado porque tienen que analizar la cantidad de oxígeno ellos mismos para poder mandar la señal a la computadora. Están activos todo el tiempo. Pero, fíjate, aparte de eso, hay una realidad. Si tú no tienes un contaminante, que pase por el catalítico, ¿cómo lo va a afectar el humo? El humo no lo afecta. Por lo mismo que estamos hablando. Porque el catalítico única y exclusivamente lo que hace es reacción química, oxidación, reducción. Entonces no hay afectación. Si el motor quema aceite, sí. Sí, cuando hay un problema de contaminación ya es diferente. Es ya diferente. El aceite se pega, se va pegando hasta que se lo tapa. O cuando está el refrigerante igual, pasando igual los químicos que trae el refrigerante lo afecta, lo tapa. Cuando el carro empieza a quemar el aceite, sí, se rompe el catalítico. Ahí sí se lo comen. Sí. Pero si el carro puede tener 300,000 kilómetros o 250,000 millas, pero si él no te gasta aceite, es muy difícil que se rompa el catalítico. Muy difícil. La realidad es esa. Pero, entonces se tapa. Es lo único. El catalítico se tapa. Es lo único. El problema de la PCB que hizo que hubiera mucho aceite en el cuerpo de aceleración, y así lo anduve manejando como por 1 año y medio, yo creo. ¿No crees que eso pueda haber afectado? Eso sí puede haber afectado. Sí, pero no a la magnitud de echarlo a perder. Sí, pero no en la magnitud de echarlo a perder. Virginio, dígame. La cuestión aquí no es la PCB, para que entienda. Aquí la cuestión es qué salía por el tubo de escape. Humo blanco, azuloso. No sale nada, no. O sea, salía puro de... No había contaminación. Puro de gasolina. Eso se trata. Puro de gasolina, maestro. Sí, tú puedes tener, para que me entiendas, fíjate bien, tú puedes tener un sistema completamente dañado en el carro. Para que lo sepas. Tienes un sistema completamente dañado en el carro, completo, desbaratado el carro. Pero si tu humo de atrás está saliendo normal, no afecta el catalítico. Que va a marcar un P0420, definitivamente, porque llega el carro al humo, al escape, al sensor 2, te va a marcar que hay un problema catalítico porque está dando una mala lectura, porque la combustión está hecha leña, porque tiene fugas de aceites en todos lados.
pero no le afecta el catalítico. El catalítico está impecable, lo que te refleja como que hay una falla de catalítico porque es el lenguaje que tiene la computadora para decirte, oye, deja de estar comiendo bola y ponte a enfocarte en hacer una afinación total al carro que está hecho leña. Pero el catalítico no está afectado, es lo que te dice él, ¿entiendes? Lo que todo el mundo dice, no, un P0420 catalítico. No, señor mío. Es como el cuento, te voy a decir algo de la computadora. Es lo mismo. Lo mismo. Todos los técnicos de la vieja escuela que hace todo el mundo decía, esa es la computadora. Eso es la computadora. La falla es la computadora. Hermano, eso era cuando eran una computadora en los años 80. Ahora tienen 60 computadoras. ¿Cuál de ellas es la que tiene problemas? Dime, ¿cuál? Son 60. Una Mercedes-Benz trae 60 computadoras. Antes el mecánico decía, no trabaja bien porque el bombero no reparó bien la bomba. Y el bombero decía, no, porque el mecánico no te le cogió bien el tiempo. Dile a Didier que te das cuenta de lo que le pasó, nos hizo el cuento aquí en la comunidad. Lo mandaron con un eléctrico, el eléctrico lo mandó con no sé quién, el no sé, y era una pelotica caliente dando por todos lados vuelta. Y dice, me voy a dedicar a arreglarlo yo los carros míos, es lo lógico. Sí. Miren, yo tengo una anécdota de un cliente que llegó aquí. No estamos hablando de miles, pero estamos hablando que para México 5,000 pesos son 5,000 pesos. 5,000 pesos. El cliente nos dice, oye, vamos a cambiarle la cremallera al carro. Ah, te la cambiamos, perfecto. Le cobramos como 800, 900 pesos por la cremallera, se la quitamos, pam, se la pusimos nueva. La que trajo es nueva. Ya agarré el carro, se lo lleva, no pasaron 5 minutos que viró para atrás. Oye, ¿esto quedó igual? Digo, no, espérate. Tú nos dijiste que te cambiáramos la cremallera. Nosotros te cambiamos la cremallera. ¿Qué problema tiene el carro? Porque nunca me dijiste qué problema tiene el carro. No, el problema es que hace un ruidito, un golpeteo, ta. Y eso quería quitárselo. Y yo fui a Porvenir, que es un pueblo de aquí. Y me dijeron que era la cremallera, que para acá, que para allá. Le dije, mira, te la voy a poner fácil. Eso no es la cremallera porque si no se hubiera cambiado. Se hubiera quitado, mejor dicho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir a ver si yo te puedo encontrar la falla. Me fui, le di, pam. Se me ocurre bajar agarrándome de la puerta y mirar por abajo. Tenía la H, no sé si lo saben, la H, que es la que agarra abajo a veces las horquillas y todo eso. Bueno, la H, le dicen aquí la H. La H tenía una diferencia en un lado con la otra, que era más chiquita. Y eso era lo que estaba dando el golpeteo. Bueno, para no hacerte el cuento muy largo, agarré y metí unos cartones. Le metí unos cartones, pam. Agarro y cuando pongo los cartones, resulta que dejó de hacerlo como 3 cuadras. Sí, como 2 cuadras y media. Y ya cuando el cliente la escuchó, dijo, mira, volvió de nuevo. Le dije, no, estuvo 2 cuadras y media sin hacerlo. Para no hacerte el cuento más largo, eran que estaba tropezando la H con el techo, con el piso del carro. Fuimos, compramos una dona, le llamo yo dona, de goma. Bajamos, le quitamos el tornillo a la H, le cañoneamos para meter la goma, le metimos los tornillos a la cañona, se acabó el problema. Le costó, la gracia, fueron como 50, 100 pesos lo que le costaba. Y se había gastado 5,000 por un mal diagnóstico. Esas son las cosas que tenemos que evitar nosotros. Porque hoy está canijo. Yo me he encontrado barbaridades de esas. Sí, ahí cae lo que se ha dicho siempre en el diagnóstico, la entrevista al cliente. Sí. Primero, oye, ¿por qué tú vienes? ¿Qué te pasa? No, con un ruido. ¿Dónde es el ruido? ¿Cómo es el ruido? Vamos a dar una vuelta a ver si yo puedo ver el ruido. Si no, te embarcas tú también, porque tú, mira, ahí tú, lo que pasa es que él trajo la cremallera, pero si tú te llevas por lo que él te dice, cambias la cremallera y no es la cremallera, y después... Oye, yo le digo siempre algo a la gente, y yo se lo digo, y sobre todo a los técnicos, ponte en los zapatos del cliente. Mira, yo soy el tipo de gente que yo en ese aspecto sí aprendí en Estados Unidos. Si tú llegas a un cliente y tú sabes que en una semana se le puede gastar las balatas, díselo, que no quede por él, que no quede por ti, que quede por él. No lo voy a cambiar. Perfecto, pero yo te lo dije. Yo tengo la filosofía de avisarle al cliente con antelación lo que le tiene que hacer su carro. Si se lo hace, no es su problema. Ese es su problema. Pero yo responsablemente se lo digo.
Porque mucha gente dice, no, ¿para qué le dice esto? Y sí, es cierto, en parte, ¿no? Que si hay un cuento que dicen aquí, que cuando tenía un médico dentista que llegó y iba todos los días, toda la semana iba una gente. Y un día que no pudo ir el médico dentista, fue el hijo, que también era dentista. Y ya, dice, oye, ¿y qué? ¿Cómo te fue? Dice, no, bien. ¿Y quién vino? Dice, no, vino fulano, compadre, tenía una muela chaleña. Y se la saqué ya, para que se le quitara el dolor. Pendejo. Ay, anormal, anormal. Ya no le ganamos más. Toda la semana yo le sacaba 50 pesos. ¿Me explico? La realidad es esa. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que vive en esa filosofía aquí como técnico. No, que le hago esto y le dejo lo otro pendiente para cuando se le rompa, venga para acá. No, señor mío. Trabaje legal, hable legal, usted va a ver que va a tener más clientes. Más clientes, olvídate. El bárbaro. Bueno, Profe, una pregunta. Dígame. En esos casos donde no hay DTCs, o sea, o sea, se mete uno con el escáner y no encuentra DTCs, pero hay fallas. ¿Cómo, o sea, por dónde empieza uno? Mira, bárbaro, lo digo yo. Está bien, pues. Sí, Yo échale, lo bárbaro. Ale, No hay yo lo falla, manejo de no esta hay manera. falla. El carro está Perdón, hay fallando y el falla. escáner te dice que no tiene nada. Eso, hay falla, pero no tiene nada. No tiene nada. Perdón, o sea, hay falla, pero el escáner no dice nada. Hay Entonces, síntomas, pero no hay información. exacto. Exactamente. Tienes que analizar los síntomas, porque por los síntomas puedes llegar a cualquier lado que el carro. Por ejemplo, el síntoma de McFly profe, se puede saber. El síntoma de corriente es más o menos el mismo. El síntoma de un sensor es más o menos lo mismo. El síntoma de la temperatura es más o menos lo mismo. Y así que hay mucha sintomatología, lo que tienes que analizarla. Ok, No sé, Ale, pero yo desde que siento, sé más o menos para dónde irme. Ale, mira, te la pongo fácil, te la pongo fácil. El que empieza a cocinar, el que empieza a cocinar, empieza a hacer comida. Casi siempre la gente que empiezan a hacer comida, ¿qué te dicen? ¿Y qué cantidad de sal le tengo que echar a la comida? Yo le digo, es que yo le echo al tacto, no sé, con la mano, yo no la mido, yo nada más, yo ya sé con la mano lo que tengo que echar. ¿Qué pasa con esto? Hay una realidad. Si algo tenemos bueno en la actualidad, es que tenemos una cantidad de información que es increíble. ¿Qué hago yo? Si no tienes información que te esté brindando el escáner, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sencillamente, irte por síntomas, como dice Bárbaro. Tú vas a buscar todo lo que tenga relación con esos síntomas. Te pones a buscar. Si tiene que ver, por ejemplo, con gasto de combustible completamente, que tiene un alto combustible y no te da síntomas de ningún tipo, no te da, mejor dicho, de TC. Hermano, hago un paquete de revisión. Voy y busco los tres códigos, sí, los tres códigos que afecten el sensor de oxígeno y hago una revisión. Los tres códigos que pueden afectarme el sensor MAP. Los tres códigos que pueden afectarme el sensor MAP con P. Sí, me voy a buscar lo que puede provocarme esa falla para poder yo sacar la conclusión, pues como me estás diciendo, no tengo información. No tratando de estar, yo no trabajaría de esa manera. Que a veces hay el fallo, pero no se crean todas las condiciones para que se forme el DTC. Pendiente, pendiente, código de TC pendiente. Está el ciclo, pero no se ha cumplido. No se cumplen todas las condiciones, no te da el DTC. Acuérdate, Ale, que muchos de los códigos necesitan las condiciones de activación. ¿Qué pasa? Si tienes, por ejemplo, 20 segundos de condición de activación y nada más que se está cumpliendo a los 15, nunca se va a activar el código. ¿Me explico? Mira, profe, otra cosa, dame un segundo, Richard. Otra cosa que te voy a decir. Acuérdate de este detalle, fíjate. El 80% de los fallos en un carro casi siempre viene a base de falsos contactos. Fallo de tierra, conectores dañados o conectores flojos, por churre. Casi nunca, que eso es un error que tenemos mucha gente, casi pocas veces no, pero ocurre, ¿no? Como es lógico. Los sensores se dañan. Casi siempre es un mal contacto,
Oye, yo te digo, vete a revisar un carro. ¿Cuántos carros tú has revisado que le has tenido que cambiar de verdad las piezas? Cuando has revisado bien, llegas a la conclusión de que es un problema de sincronía, de falsos contactos, y esa es la principal. Es por esa filosofía. Porque si te vas para la filosofía de que te duele una muela y te la vas a sacar, te quedas sin un diente. Es lo mismo de Mira, los carros. Le vas a cambiar Marconi, todos los sensores. Dime, los conectores llevan unas presillitas. los clics, Muchos los clics, conectores llevan unas presillitas que se le se le quitan y se le parten. ponen, que son seguritos. Ujú. Los hay que pierden los seguritos esos ya, que se le cayeron, se le partieron. Eso mete unos petates. Sí, sí. Entonces después, por eso te digo de esa impresión visual de que primero venir y ver el carro adelante, voy a levantar el capó, voy a tocar aquí, tocar allí. Por ejemplo, ese sensor más con un segurito de esos partido es problemático. Mijo, las bobinas, Más, porque las bobinas, entonces, lo primero, exacto, una bobina, yo lo las que hago bobinas son primero es revisar adelante todos los pesadísimas por conectores, eso, apretar los pesadísimas son para eso, conectores. pesadísimas. Un ventilador que está vibrando, el carro más vibración del ventilador es doble vibración. Sí, sí, sí. Olvídate. Hay que concentrarse ahí adelante primero, antes de hacer cualquier cosa. Revisar bien toda la cablería, los sensores, las ver una falla? mangueritas. Y ¿Quieres ver una entonces después falla? ponerse a trabajar. Álvaro, ¿quieres ver una falla de CKP teniendo un CKP nuevo, bueno, Sí. con cableado bueno, con conector bueno y una falla de CKP? ¿Cuánto crees que es? Ahí se pueden dar muchas fallas en el CKP, una cosita sucia, cualquier cosa. Ese es el detalle. Se llena de porquería completo el CKP. Ajá. Y al final de la jornada es la falla que te da. ¿Cómo te cae? Le quitas el churri ya. Le quitas el churri y se acabó el problema. Y a veces el churri lo tiene, la rueda loca esa que marca la damper. Sí. La rueda damper. ¿Tú sabes dónde ocurre mucho eso? En los CKP que van dentro del motor. Recogen toda la limalla del motor. Se llenan. Y eso es un error. En el CKP y en el CMP también pasa. Sí, también pasa, porque están dentro del sistema. Y si hay que llevar abajo la DVT, tira el chorro de aceite para ahí. También. Cuando se cae la información en los... ¡Profe! Dame, Richard, dale, adelante. Olía decirle recién que cuando estaban hablando de los computadores, ustedes, de repente cuando no parte un vehículo, se cae la información, uno puede empezar a buscar por los splice, pues, profe. También. Con la información técnica, ¿sabe cuál splice? ¿A dónde va el splice que le maneja? Pongámosle para la radio, para los módulos, porque puede ser un módulo que está en cortocircuito y le baja toda la red. Mira, es muy común que te llevan un carro y te dice el cliente, oiga, el problema es que está fallando, y me le arreglaron el motor. Fíjate, y el motor está arregladito, te dicen él. Cuando tú vas a ver, tierra suelta, tierra no están puestas. ¿Qué vas a sangrar? La tierra, o que lo pintaron, o pintaron el motor, que también es muy clásico. Pintan el motor y después ponen la tierra arriba. Las tierras son problemáticas. Súper problemática. Otro problema, los pines, que se ponen a probar con los probadores de punta de esto gruesa y le abren la pata a los conectores. Un poquito que los jorobes no entre bien. Ya, te da fallo. Sí. Hay por eso cosas. Yo lo decía, profe, cuando se cae la información de repente, por eso uno tiene que buscar la información técnica y ver a dónde tiene el splice, porque el splice de repente maneja 6 módulos. Y con esos 6 módulos usted va sacando y va haciendo puente módulo con módulo, pues llegó la información, es el que está con cortocircuito. Fíjate, otra cosa, me imagino, Bárbaro, que te acordarás. ¿Te has dado cuenta que todos los conectores vienen con una gomita? Sí, claro, ese es para que no le entre el agua ni el churro. Para que no le entre la humedad, que no le entre el agua, que no. ¿Quién no le ha quitado la gomita? Porque se te atraviesa y se la quitas al final. Dime, ¿quién no? Le echas un poquito de vaselina y ya corre para adentro, porque como es goma, se tranca. Son detalles. Un conector, por ejemplo, un conector que te queda boca arriba, con el pico hacia afuera, la parte que hacia afuera,
te coge churre, te agarra churre, te agarra aceite, te agarra todo y se llena de porquería adentro. Se llena. El problema es que como No, es yo me he tropezado carros que no arrancan. Que no arranca, oye, no arranca. He ido siempre como voy primero la batería, todo eso entero, y he cogido y he hecho la revisión que hago siempre. Ahí todos los conectores, he apretado aquí, no he visto en todo el mundo bien. Coño, pues todo el mundo está bien, Prueba